Reuben Feuerstein, que es el último de los autores cognitivistas que vamos a ver, ¿verdad? Reuben Feuerstein fue un psicólogo rumano, ¿verdad? La mayoría de su trabajo teórico fue realizado en Israel, y su interés radicó en la experiencia, ¿verdad? O en la psicología cognitiva, ¿verdad? Conocido por su teoría de inteligencia en estados, ¿verdad? Es decir, que no es fija, sino modificable, ¿verdad? La inteligencia va a adquirir distintos estados, ¿verdad? Y una de las principales ideas que plantea Reuben Feuerstein es que el sujeto puede modificarse y cambiar, ¿ya? Vemos allá abajo, por ejemplo, a Reuben Feuerstein con un estudiante con síndrome de Down, ¿verdad? En donde él trabajó con muchas personas con ciertos problemas a nivel de aprendizaje cognitivo, eh, para dar cuenta de que a través de la, de la ay, se me fue la palabra, del andamiaje, ¿verdad? Que es un término que ahí vamos a ver, del andamiaje se permite, ¿verdad? Que el adulto funcione como un mediador para llevar a este niño, a este estudiante, a un nuevo nivel de conocimiento acerca de algo, ¿verdad? Este autor fue alumno de Carl Jung, ¿verdad? Carl Jung fue a su vez discípulo de Sigmund Freud, ¿verdad? Y también trabajó con Jean Piaget. Su teoría se le llama la teoría del desarrollo potencial de aprendizaje o teoría de la modificabilidad estructural cognitiva, ¿verdad? Él plantea que podemos modificar una estructura cognitiva en el sujeto, podemos llegar a un potencial de aprendizaje futuro del estudiante, ¿verdad? Ruben Feuerstein, ¿verdad? Como les decía, algunos antecedentes, él trabajó desde 1950 con niños y adolescentes huérfanos o separados de sus padres por holocausto, ¿verdad? También trabajó con niños que presentaban fuertes desórdenes emocionales, ¿verdad? En una situación social, cultural alterada y una situación familiar también compleja y una situación económica también precaria. Identificó deficiencias cognitivas, ¿verdad?, que van a influir en el aprendizaje, como por ejemplo el control de los impulsos, ¿verdad? Los niños que habían pasado por estas situaciones y condiciones tenían un menor control de impulsos, tenían más desorientación espacial, y ciertos atributos específicos como la incapacidad en algunos casos de la comparación de objetos, entre otras cosas, ¿verdad? O sea, niños que habían tenido vacíos, ¿verdad? En su aprendizaje y en la normalidad que debe tener un niño que está en etapa de estudiante. Dentro de las consecuencias, ¿verdad? Que él observaba es que la mayor parte de los estímulos que reciben del mundo no están organizados de forma que les sean significativos, ¿verdad? O sea, uno de los problemas por los cuales los niños no aprendían, ¿verdad? O no tenían un mayor aprendizaje, era porque había un problema en la forma en que se presentan estos conocimientos, ¿verdad? No se pueden utilizar para valorar o resolver nuevas situaciones o problemas. También la posibilidad de aplicarlo en un futuro, ¿verdad? El alumno desconocía la capacidad de ese conocimiento de aplicarlo el día de mañana. Existe un vacío en el enlace entre el subdesarrollo de su funcionamiento cognitivo y sus antecedentes culturales, ¿verdad? Y finalmente él concluye que los padres no han actuado de mediadores en la cadena de transmisión cultural, ¿verdad? Él dice que en definitiva va a existir una cadena de transmisión cultural que requiere de la existencia de mediadores, ¿ya? Estos mediadores van a, de alguna manera, ayudar al niño a concebir e interpretar el mundo. Y a través de este proceso, ¿verdad?, el niño va a poder aprender. Entonces, todos estos eventos traumáticos, como una guerra, que dejó a niños separados de sus padres, familias quebradas, ¿verdad?, muchas personas muertas, hacían que se perdiera esta cadena de transmisión cultural, afectando finalmente los aprendizajes de los estudiantes. La teoría de la modificabilidad cognitiva estructural de Ruben Feuerstein plantea que todo individuo es modificable, ¿verdad? Y puede mejorar sus realizaciones intelectuales
y su rendimiento cognitivo, ¿verdad? O sea, él plantea que, en definitiva, incluso niños con síndrome de Down, ellos pudieran, ¿verdad?, mejorar su eh, modificabilidad cognitiva y su potencial intelectual, ¿verdad? Siendo necesario un mediador. Necesitamos métodos que nos posibiliten preguntar no si los niños pueden o no aprender, sino cómo puede impartírseles la enseñanza de modo tal que se desenmascare su potencial de aprendizaje disponible, ¿verdad? Es decir, la pregunta ahí no es una pregunta que concibe al niño como un ser estático y pasivo, sino que la pregunta es cómo el adulto mediador puede convertirse en un protagonista para llevar a un nuevo estado de aprendizaje a este niño. La inteligencia consta, según lo planteaba el autor, de funciones cognitivas básicas, ¿verdad? Compuestos formados a partir de habilidades innatas, historial de aprendizaje, la actitud hacia el aprendizaje, los motivos, estrategias, entre otras cosas. Las funciones cognitivas básicas son necesarias para el aprendizaje de los contenidos académicos y sociales. Es decir, una persona que no tiene una actitud para aprender o que no tiene un motivo o una estrategia para aprender va a fallar en su modo de aprendizaje, ¿verdad? Cuando uno le pregunta a un estudiante cuál es su hábito de estudio, cómo usted estudia, y el estudiante se queda en blanco y no sabe qué responder, descubrimos que en realidad no tiene una estrategia clara de aprendizaje, ¿verdad? Entonces le falta poder adquirir aquello para enfrentarse a la impartición de un proceso de aprender. Las deficiencias en el desarrollo de tales funciones producen un aprendizaje inadecuado, ¿verdad? O que está por debajo de lo esperado para las expectativas de madurez mental de esas personas. ¿Cuáles son los principios básicos para que se produzca esta modificabilidad estructural cognitiva, según plantea el autor? En primer lugar, plantear que los seres humanos son modificables, ¿verdad? Es decir, cualquier ser humano puede modificarse a sí mismo, ¿verdad? Y puede adquirir nuevos aprendizajes y conocimientos que le permitan eh, adquirir, ¿verdad?, un mayor dominio sobre una materia. El individuo con el cual estoy trabajando es modificable, ¿verdad? Esa es una frase para el profesor, para el mediador, que de alguna manera está en un proceso de llevar a un niño a una modificabilidad cognitiva. La tercera frase es, yo soy capaz de modificar el individuo, ¿verdad? Es decir, también empoderarse de este rol de mediador, este rol de docente que va a plantearse con la capacidad de que el niño pueda aprender, ¿verdad? Muchos profesores que trabajan en contextos de vulnerabilidad, el punto 3 es algo que empieza a flaquear, ¿verdad? El profesor dice, pucha, yo me siento que no soy capaz de modificar a estos individuos, no soy capaz de que ellos puedan aprender, de que ellos sientan que esto es relevante, ¿verdad? Me estoy dando por vencido, ¿verdad? Y el autor plantea que hay que plantear que el empoderamiento personal es necesario para convencerse de que tú puedes ayudar a otros a aprender. Yo mismo soy una persona que tiene y puede ser modificada, y la sociedad es modificable y tiene que ser modificada. Modificada en el sentido de el poder aprender, ¿verdad? Modificar mi estructura cognitiva. Lo único que yo sé cocinar es arroz con huevo, ¿verdad? Entonces a esa persona hay que decirle, oye, pero tú puedes aprender otras recetas, ¿verdad? No, yo no puedo aprender. Sí, tú puedes aprender otras recetas y yo te voy a enseñar. Mira, mezcla este ingrediente, mezcla este otro. Mira este video, inténtalo de nuevo, ¿verdad? Hasta que el ser humano va a decir, oye, sí, me salió otra receta, ¿verdad? Pude hacer una ensalada de tal cosa, ¿verdad? En el ambiente escolar, ¿verdad? El rendimiento bajo en la escolaridad es producto del uso ineficaz de aquellas funciones que son los prerequisitos para un funcionamiento cognitivo adecuado, ¿verdad? Es decir, volvemos atrás, el estudiante quizás no tiene un buen historial de aprendizaje, ¿verdad? Tuvo malas notas, le fue mal, la clase fue algo doloroso para él. A lo mejor no tiene una estrategia de aprendizaje, no tiene hábitos de estudio.
en la casa no se respeta el silencio, ¿verdad?, del estudiante, o no tiene un lugar tranquilo para estudiar. El alumno a lo mejor tiene una habilidad innata, que es bueno para memorizar ciertos conceptos, ¿verdad? Pero él no le aburre la escuela, entonces también hay un problema en la actitud, ¿verdad? Entonces, el rendimiento bajo es producto del uso ineficaz de estas funciones cognitivas. De aquí se deduce la convicción de que los niños con bajos rendimientos escolares también están abiertos al cambios y a la modificación, y a la creencia absoluta en la modificabilidad cognitiva de la persona. Todo ser humano va a ser modificable. Solo hace falta que haya una interacción activa entre el individuo y las fuentes de estimulación, ¿verdad? Firstbane plantea parte de la base que el desarrollo cognitivo no es solamente el resultado del proceso de maduración del organismo, ni de su proceso de interacción independiente, autónoma, con el mundo de los objetos. Es el resultado combinado de la exposición directa al mundo y lo que se denomina experiencia de aprendizaje mediado, ¿verdad? O sea, para lograr esta modificabilidad cognitiva se necesita la experiencia de aprendizaje mediado. Aquí tenemos el modelo que plantea el autor, ¿verdad? En donde aparecen distintas letras. Aparece la S en grande, aparece la H, la O, aparece nuevamente la H y la R, ¿verdad? Y aparecen unas líneas, ¿verdad? Unas flechas, ¿verdad? Aquí él trata de explicar a través de este modelo gráfico qué es la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural, ¿verdad? El O podríamos decir que es el organismo, ¿verdad? Es la persona, es el sujeto que responde a los estímulos que se han penetrado tanto al azar como en forma directa, ¿verdad? Como también los estímulos que han sido mediados. El H, ¿verdad? Es el mediador humano, ¿verdad? El O podríamos decir que es el estudiante, el H es el profesor, ¿verdad? Es el mediador, es el organismo que selecciona, reordena, organiza, transforma y ofrece estímulos y orienta hacia comportamientos cognitivos más óptimos y eficaces, ¿verdad? El H podríamos decir que principalmente un ejemplo podría ser la figura del profesor, del docente, pero también podría ser el padre, la madre, el hermano mayor, un compañero de curso, un otro que funcionaría como un mediador, ¿verdad? Luego tenemos el S, o la letra S, que serían los estímulos mediados. El mediador asegura la creación de condiciones óptimas de interacción, crea modos de percibir, de comparar con otros estímulos, llevando a que el sujeto adquiera estos comportamientos apropiados de forma que el aprendizaje sea más efectivo, ¿verdad? Si se dan cuenta, el estímulo mediado, que sería el S, ¿verdad? Está entre el H, que es el mediador humano, y finalmente el sujeto que va a aprender, ¿verdad? Es decir, el sujeto que va a aprender descubre el mundo a partir de la mediación que hace el profesor, pero también descubre directamente estos estímulos en su entorno, ¿verdad? El profesor de ciencias toma un curso y lo lleva al cerro, ¿verdad? Lo lleva a caminar al cerro y lo lleva a percibir las plantas, ¿verdad? ¿Ustedes saben cómo se llama esta planta? No, siempre la he visto, pero nunca sé cómo se llama. O sea, el estudiante siempre ha visto este estímulo, siempre ha visto esta planta, pero no sabe cómo se llama. Y el profesor, ¿qué es lo que hace? Un acto de mediación en donde le dice, esta planta tiene un nombre, ¿verdad? Se llama cactus. Y el cactus, en definitiva, es una planta que requiere muy poca agua, que se mantiene y le va dando información que el estudiante va asociando y va pudiendo aprender. Y luego tenemos el R, ¿verdad? Que son las respuestas emitidas por el sujeto frente a los estímulos diversos que penetraron al organismo, ¿verdad? Y estas respuestas emitidas del sujeto van a ser, en definitiva, cuando se exponga nuevamente a esa situación, ¿verdad? La mamá le pregunta, ¿qué hiciste hoy día en el colegio? O el profesor de ciencia nos llevó al cerro. Ah, sí, ¿y qué hicieron en el cerro? ¿Pasear? No, lo que hicimos fue vimos plantas, ¿verdad? Y yo descubrí o nos presentó el cactus, ¿verdad? Y el cactus es una planta que se caracteriza por ciertas cosas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, hay una emisión de una respuesta de una aplicación, ¿verdad? El estudiante después dibuja el cactus en una hoja,
el estudiante después pinta un cactus, el estudiante después anota las características del cactus. Es decir, hay una respuesta del organismo frente a lo que aprendió a través de este elemento de mediación. Por eso es que es importante el H, ¿verdad? El H va a ser el mediador humano que va a llevar al organismo a este aprendizaje, ¿ya? Después hay un feedback también dentro de la respuesta en relación al mediador humano, ¿verdad? Y el organismo, ¿verdad? ¿Cuáles son las características principales de la experiencia de aprendizaje mediado? La intencionalidad y reciprocidad, ¿verdad? En la mediación debe estar clara cuál es la intención al mediar, cuál es el objetivo que tiene y debe transmitirse en forma clara y explícita para que el ser que va a ser mediado esté predispuesto a entender y retransmitir la información recibida, ¿verdad? Es decir, debe estar clara la intención de mediación por parte del sujeto que va a funcionar como el mediador. La trascendencia se refiere a ir más allá de la necesidad inmediata que creó la actividad, ¿verdad? Porque es trascendente llevar a un alumno a un cerro para que conozca los cactus, ¿verdad? Porque el cactus se da como una planta de la zona, ¿verdad? Porque también estamos frente a un panorama de sequía, porque hay que instalar una conciencia medioambiental en los estudiantes, etcétera, ¿verdad? Es decir, es una actividad que tiene trascendencia y que también el mediador debe ser capaz de llevarla y comunicarla, manifestarla. La mediación del significado. No, se trata de ir en búsqueda del significado, no mi significado, sino el significado del niño, ¿verdad? ¿Qué significa el cerro para el niño? A lo mejor es un lugar donde va a pasear, un lugar donde va a caminar, un lugar donde va a descubrir, ¿verdad? Donde siente que tiene libertad. Por lo tanto, también el profesor debe centrarse en lo que significaría esa mediación. Otras características de este aprendizaje mediado, la regulación y control del comportamiento, ¿verdad? El comportamiento de compartir o la disposición a compartir, la individualización y diferenciación psicológica, en qué soy distinto y similar a mi compañero, cómo aprendo yo en relación a mi compañero, la búsqueda, planificación y logro de objetivos, ¿verdad? La búsqueda de novedad y complejidad, el optimismo, sentido de pertenencia, sentido sano de competencia y la conciencia de cambio. ¿Ya? En síntesis de las teorías cognitivas, podemos decir que las teorías cognitivas estudian el cómo aprende el que aprende, ¿verdad? Preocupándose de los aspectos cognitivos y afectivos, ¿verdad? Crea objetos conceptuales de valor y procedimentales para hacer significativo este aprendizaje. Las teorías cognitivas, además, permiten que el docente enseñe a aprender a los estudiantes evaluando el proceso formativo y también el producto, ¿verdad? Hay una evaluación formativa y sumativa. Eh, el que aprende, ¿verdad? Se preocupa de lo cognitivo y afectivo, generando un estudiante que es un actor de su aprendizaje, es decir, pasamos de un modelo cognitivo de ver al estudiante de forma más pasiva a verlo de forma más activa y participativa. El estudiante está motivado a aprender a través de la experimentación y el manejo de información. Y finalmente podemos decir que las teorías cognitivas y la aplicación en la educación, la metáfora que vamos a utilizar es de un organismo, entendida como una totalidad cognitiva y afectiva. Todo, todo lo cognitivo humano posee siempre tonalidades afectivas, ¿verdad? Es decir, ya no observamos solo la conducta como era en el escenario conductista, en el escenario del aprendizaje del condicionamiento, sino que lo que vemos son los procesos cognitivos hacia ya la visión más constructivista, que es lo que vamos a ver posteriormente. El currículum va a ser más abierto y flexible, va a haber libertad de cómo plantear un programa y un horario. El profesor es capaz de reflexionar sobre los métodos de hacer en el aula para facilitar el aprendizaje de los alumnos, ¿verdad? Y aquí aparece la palabra enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Es decir, cómo
garantizamos el aprendizaje mediante el cambio de mi estilo de enseñanza. El alumno es modificable en lo cognitivo y afectivo, ¿verdad? No es un receptor pasivo, ya que va a ser un actor de su propio aprendizaje. La enseñanza, por otra parte, se centra en el desarrollo de estrategias de aprendizaje orientadas a los objetivos cognitivos y afectivos, ¿verdad? Conocer acerca de el medio ambiente y la flora, fauna de la región. Em, sensibilizar con respecto al cuidado del medio ambiente. Ahí tenemos un concepto cognitivo, pero también un concepto afectivo. El sensibilizar, ¿verdad?, es llevar al niño a poder conectarse emocionalmente con esta situación, ¿verdad? ¿Por qué debemos cuidar el medio ambiente, verdad? Porque es tarea de todos y además porque queremos un ambiente limpio el día de mañana, ¿verdad? La motivación se espera que sea intrínseca, centrada en la mejora del alumno que aprende. Recordemos el modelo conductista, ¿verdad? Que el modelo conductista, la motivación era extrínseca, o sea, venía de afuera. El conductista premia o refuerza al alumno. En este caso, la motivación debe venir a nivel intrínseco, ¿verdad? El profesor va a ser el mediador que va a lograr ayudar al alumno a reconocer esta motivación. Por otra parte, el currículum escolar se plantea en donde los objetivos se entienden en capacidades y valores. Estos objetivos indican los procesos afectivos y cognitivos de los aprendices y los contenidos y los métodos son los medios para desarrollar las capacidades y valores, ¿verdad? Yo no quiero que aprenda una conducta, yo quiero que incorpore un valor que va a dar cuenta posteriormente de una conducta. La evaluación se plantea desde una perspectiva cualitativa para el proceso y cuantitativa para el producto, ¿verdad? Es imprescindible una evaluación inicial de los conceptos previos y destrezas básicas. Bien, hemos terminado con la revisión de estas dos teorías, de la teoría de David Ausubel del aprendizaje significativo y la teoría de Reuben Feuerstein de la modificabilidad cognitiva, ¿verdad? Para pasar ahora, luego de esta sesión, a hablar de las teorías constructivistas del aprendizaje, que vamos a ver ya en la próxima clase. Quisiera preguntar si hay dudas, consultas, comentarios antes de terminar la sesión de hoy.